personas, un desafío social. Gracias a los compañeros y compañeras, creo que todos son del 10º semestre, ya licenciados sin piel prácticamente. Pues gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes este importante tema. Me voy a permitir presentar a los distinguidos profesionales que nos honran hoy con su presencia acá en esta su casa, Escuela de Ciencia Política. Tenemos al licenciado Edgar Celada, coordinador División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Va a ser nuestro moderador. También a la licenciada María Eugenia Villarreal, directora de Guatemala, quien va a tener a bien disertar sobre el tema, su experiencia desde la sociedad civil en el tema de trata de personas. Bienvenida, licenciada Villarreal. También nos acompaña la licenciada Mónica Mayorga, directora del Departamento Jurídico del Refugio de las Niñas, quien disertará sobre el tema retos de la justicia en el tema de trata de personas desde su experiencia en Refugio de la Niñez. Bienvenida, licenciada Mayorga. Tenemos también la grata compañía de la licenciada Sandra Gularte, defensora de las personas víctimas de trata, Procuraduría de Derechos Humanos, quien disertará sobre el tema estado actual y situación de la trata de personas en Guatemala, experiencias de detección y estudio. Bienvenida, licenciada Gularte. También contamos con la presencia del licenciado Lisandro Acuña, analista de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de nuestra Universidad de San Carlos. Bienvenido, licenciado Lisandro. Pues en nombre del director de nuestra escuela, el licenciado Marcio Palacios Aragón, pues bienvenidos todos y todas. Esperemos que este importante tema que se va a tratar hoy lo reflexionen, lo analicen ustedes, jóvenes, profesionales, colegas ya, que es un tema muy importante en una sociedad como la guatemalteca, que sirve de paso para muchas personas. Entonces, sin más preámbulo, pues iniciamos con nuestra actividad. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Como estamos casi en familias y tenemos la expectativa de una actividad un poco más numerosa, vamos a tratar de reducir un poco el tiempo, la atención a las personas invitadas. El Instituto de Análisis de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos hizo una primera versión de este foro, casi con los mismos invitados, o en todo caso con el mismo formato, hace un mes y medio más o menos, y la dirección de la escuela nos pidió hacer una réplica. En realidad nosotros esperábamos un público mayor. Pues no sé qué es lo que pasó en el camino, no menosprecio para nada la presencia de ustedes, al contrario, les agradecemos a todos ustedes y a sus compañeros que estén aquí presentes, y seguro que la exposición que las compañeras y el compañero Lisandro nos van a hacer será de mucha utilidad para una temática que es fundamental hacia el futuro, hacia el presente y hacia el futuro de los profesionales guatemaltecos, sobre todo de un área como la ciencia política, la sociología. Voy a darle la palabra a las compañeras, y en el orden en que las voy a ir presentando voy a decir dos o tres cosas sobre ellas para que ustedes valoren la calidad profesional de quienes nos acompañan. Y en tal sentido, pues arranca la exposición con la doctora María Eugenia Villarreal. Ella es una, como diría Luis Cardoso Aragón, una mexicana sin su chate. Y quiero decir, Luis Cardoso decía que él era un guatemalteco sin su chate. Bueno, ella es una mexicana sin su chate, es decir, México y Guatemala somos prácticamente lo mismo. Es una persona que tiene muchos años de radicar en Guatemala, pero como van a escuchar hablar, tiene todo su perfil mexicano. Ella es doctora en sociología, es la directora de ECPAC. ECPAC es la Asociación contra la Trata y Explotación Sexual de Menores y Adolescentes. Esta es una organización de
muchísimas gracias también por este espacio en la universidad que me parece muy importante, porque nosotros y nuestro objetivo de venir aquí, tanto el licenciado Celada como el licenciado Palacios también es pues ganar adeptos y tener y que se suban al tren con nosotros y nos acompañen en esta lucha, que ante todo es una lucha, un combate encarnizado por parte de la sociedad civil, también podríamos decir del gobierno y de la cooperación internacional, pero nosotros como sociedad civil tenemos también una responsabilidad social y también las instituciones, en que también tenemos que hacer nuestro un tema tan complejo, tan controversial, tan inhumano. Estamos hablando de un delito que estamos hablando de esclavitud, un delito que se refiere a la explotación. Hoy por hoy les venimos a hablar en qué consiste la esclavitud 2014, siglo XXI, y lo que está pasando. O sea, es un tema muy fuerte que nos compete a todos y a todas, estar alerta de todo esto, tener la información, pero sobre todo actuar de nuestras trincheras, pero debemos de actuar. Y así comenzamos a decir qué es la trata de personas. La trata de personas no es un tema nuevo, es un tema que desde la colonia existe. De hecho, le llamaban trata de blancas cuando los criollos traían desde España mujeres blancas para mantener relaciones sexuales o para casarse con ellas aquí en el nuevo continente. Esta situación se ha mantenido. Se ha mantenido la trata de personas hasta las fechas actuales, pero ya más o menos en 1980, y sobre todo en el sudeste asiático, donde estaba en pleno apogeo la guerra de Vietnam y estaban las bases militares en el sudeste asiático, se intensifica de una manera ya como de crisis humanitaria la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. Entonces esto pone ya en la mesa internacional, en la mesa de los organismos internacionales, que había que estudiarlo, que había que trabajarlo, que había que combatirlo. Esta situación se empieza a trabajar y se empieza a dar cuenta de que no es el sudeste asiático, es el planeta entero que tiene, en donde se presenta este delito y esta problemática social. Entonces, se empieza a trabajar mucho desde la sociedad civil, y ahí empezamos todo el rol de la sociedad civil. Viene el primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual y Trata de Personas en Estocolmo, en 1996, en donde organizaciones internacionales, nacionales y todo, nos reuníamos para ver el tema de trata y de que cada quien desde sus países debía de trabajarlo. Y que había que empezar por tipificarlo, y que había que empezar por conocerlo. Entonces, investigaciones se tenían que hacer y se tenía que presentar ante los gobiernos, ante los congresos, ante el sistema de justicia, que esto era un problema, que esto era un delito, que había que tipificarlo, y se empieza a trabajar desde ahí. Naciones Unidas dice, bueno, pues yo tengo el protocolo de Palermo, donde defino el tema de trata de personas. Y para lo defino, para hacer el conocimiento en general y también para poder legislar a nivel nacional. Y todo desde Naciones Unidas ya caía la definición, en donde se definía que los objetivos de la trata de personas eran la esclavitud y la explotación. Existen unos verbos rectores, en donde mostrar los verbos rectores significa que tú estás cometiendo el delito. ¿Y qué son los verbos rectores? Es la captación, es el traslado, es colocar la recepción, es colocar a una persona con fines y aceptación, con fines de esclavitud y de explotación. Pero tiene diferentes modalidades, son 11, o sea, no solo es para la explotación sexual, también es para la explotación laboral, también es para la mendicidad, también es para el reclutamiento forzado de niños y de niñas en base en esquemas de conflictos armados, o sea, los llamados niños soldados. Pero también es el reclutamiento forzado por maras, pandillas, grupos de narcotráfico, cualquier estructura criminal, matrimonios forzados, adopciones irregulares, tráfico de órganos,
Entonces nos encontramos que tenemos muchas modalidades dentro de este crimen, y cada uno de ellos representa un delito de alto impacto y de alta penalización. La sociedad civil guatemalteca ha jugado un rol muy importante en el tema. De veras, yo creo que es uno de los temas que lo ha puesto y lo ha permeado de veras la sociedad civil. ¿En qué aspectos? Desde la elaboración exactamente de una propuesta de ley en donde se tipificara como delito. Entonces también se hicieran tipificaciones de tipos de delitos ya conexos. Todo esto ya se hace una ley que se va a conocer como la ley contra la explotación sexual y trata de niños, niñas, adolescentes y también de mujeres. Entonces esto es un triunfo que, si bien es cierto, también también se incorpora el gobierno y el Congreso, es aprobado. Entonces, finalmente Guatemala cuenta con un marco legal, cuenta con tribunales especiales, también promovidos y empujados por la sociedad civil para que se tuviera tribunales especiales para los juicios de femicidio y de trata de personas. También cuenta con una fiscalía especializada y con una secretaría, que la misma ley la menciona, que debe haber una secretaría que depende de la vicepresidencia para coordinar y articular institucionalmente todas las actividades sobre trata de personas. Todo esto ha sido orquestado y empujado, lo podríamos decir, desde la sociedad civil y ha encontrado una acogida en las autoridades y en el Congreso. ¿Nos falta mucho? Nos falta mucho. Si bien es cierto, contamos con todas estas instancias que nos permiten avanzar en la problemática, todavía necesitamos avanzar muchísimo más en la parte de la cuestión de recursos económicos asignados a cada institución, con una voluntad política aún mucho más aguda para convertir el tema, y también un valladar que tenemos. Hablar de trata es hablar de corrupción. Y es aquí donde nosotros encontramos con el gran valladar. Porque la corrupción lo vamos a encontrar en varias instancias, con cierto tipo de autoridades, que esto nos va a hacer más complicada la situación. Pero tenemos que decir también que la trata de personas, hay trata a nivel nacional y a nivel internacional. Por favor, usted me dice en el momento que tengamos que terminar. Pero sí es muy importante que sepamos que hay dos tipos de trata, una que funciona a nivel nacional y otra que es transnacional. Entonces, Centroamérica es un corredor de trata de personas. Chiquitas y chiquitos provenientes de Nicaragua, El Salvador y Honduras están entrando a Guatemala por todos los puntos ciegos, rumbo a quedarse acá, a ser explotadas y esclavizadas acá, rumbo a México y rumbo a los Estados Unidos. Nosotros hemos mapeado exactamente las rutas, también ha sido parte de la sociedad civil, el mapeo de las rutas de cómo vienen entrando. Son rutas que se comparten también el crimen organizado, es las rutas del contrabando de armas, es la ruta de contrabando de mercancías y de personas. Entonces lo podemos ver perfectamente bien cómo funciona la situación, ¿no? Ahora bien, la situación hoy por hoy, y por eso les agradecemos mucho este espacio, porque queremos que realmente se unan con nosotros. Hoy por hoy está más complicada la situación. Encontramos a chiquitas de menor edad involucradas siendo víctimas de la trata de personas. Se han bajado los rangos etarios y también les encontramos de que es con mayor violencia. Esta especie de tortura que representa la trata de personas en explotación y en esclavitud se hace de una manera mucho más virulenta, con mucho más violencia. ¿Y esto por qué es? Por el surgimiento de las estructuras de narcotráfico y por estructuras delincuenciales, como pueden ser las pandillas, en donde ejercen una fuerza desproporcional en contra de las chiquitas, para someter a las chiquitas y a los chiquitos para la esclavitud. Entonces encontramos que se ha disparado más, existe tendencias al alza, porque es una actividad más del narcotráfico. Son los mismos actores los que están jugando en todo esto, o
O sea, el menú de actividades ilícitas que tiene el narcotráfico, que tiene el crimen organizado, incluye la trata de más. Entonces, esto ha complicado y ha disparado de alguna manera este crimen. Entonces, necesitamos que institucionalmente como USAC exista comparten esta responsabilidad social que tiene la sociedad civil, que sí exista mayor investigación por parte de ustedes, que existan mayores tesis en donde nosotros aquí estamos totalmente dispuestas a apoyarlas. Nosotros contamos con mucha información y de hecho mucha información se puede encontrar hoy en día. Es el tema este. Entonces, necesitamos que ustedes, que se investigue, que se den cátedras, que los currículos, currícula esté académica, esté incorporado este tema. Necesitamos más abogados, trabajadores sociales, científicos sociales, de todas las carreras involucradas en este tema, porque necesitamos crear alianzas, y nuestro objetivo de venir aquí es crear alianzas con la USAC, exactamente, para que ustedes mismos promuevan todo esto adentro de ustedes y que ustedes estén interesados. Esto es una responsabilidad de todos. Todo el mundo podemos hacer víctimas de trata, o nuestros hijos. ¿Por qué no realmente tomar esto de una manera seria, responsable y dar una respuesta conjuntamente con nosotros, que somos realmente relativamente pocas gentes que estamos trabajando y el problema realmente nos rebasa, nos está rebasando la problemática? Entonces, pues con esto yo les quería, por supuesto pasaremos a preguntas y todo, pero realmente sí me parece fundamental de tocar a su corazón y a su entendimiento, que es un tema que hay que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Villarreal. Ya ven, no sé si se los dije, pero si no, se los comento ahora. Una característica de las personas que están involucradas en este tema es la pasión con que están identificados con la causa de la defensa de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, porque finalmente ellas y mi compañero Lisandro son eso, defensores de los derechos humanos, de un tipo especial de víctimas que está muy oculto, muy invisibilizado, y que son ya, seguramente ellas nos van a hablar de la magnitud del fenómeno, pero está invisibilizado porque cabalmente es un ilícito que se realiza en la oscuridad total. Voy a dar la palabra para continuar a la licenciada Mónica Mayorga. Ella es la directora del Departamento Jurídico de la Asociación del Refugio, que se dedica precisamente a trabajar con niñas, niños, jóvenes víctimas de la trata de personas. Ella tiene es abogada y notaria, graduada por la Universidad Mariano Gálvez, y está estudiando una maestría en el área de derechos humanos. También tiene una experiencia amplia en consultorías, ha trabajado en el Ministerio Público, cabalmente en esta área. Pero su fuerte, y esta es la razón de que la hayamos invitado, es que conoce cuáles son los entretelones y las dificultades que hay para que avance la defensa de los derechos humanos y para que se castigue a los victimarios de la trata de personas. En resumen, le hemos pedido a ella que nos dé un enfoque desde la práctica de quien litiga en este tipo de casos. Adelante, por favor, licenciada Mayor. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos y todas. Bueno, como lo mencionaron, ¿verdad? Nosotros somos una ONG que trabaja para la restitución de los derechos de estas niñas que han sido vulneradas por explotación, en este caso por trata de personas y por violencia sexual. También vemos el tema de violencia sexual.
debería de ser estatal principalmente, ¿verdad? Pero como hay un poco de falta de recursos, entonces las envía a hogares privados, que en este caso nosotros somos un hogar no estatal, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros lo logramos dar una atención psicológica, una atención educativa para poder resarcir estos derechos, y le damos la atención tanto para todo el tema de protección, pero también vemos a la par el tema penal. Entonces, las ayudamos a ellas y a sus familias para que, si no por medio de las familias, por medio del refugio, se constituyan como creyentes adhesivos dentro de los expedientes, dentro del proceso penal, y así podemos empujar un poco el tema de hacer justicia, ¿verdad?, para ellas. De esa cuenta es que nosotros vemos un montón de obstáculos que se ven dentro del sistema de justicia. Como ustedes saben, todo el sistema de justicia está integrado por organismo judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En este caso se involucra la Procuraduría General de la Nación por tener el mandato legal de velar por la niñez y adolescencia de nuestro país, y la Policía Nacional Civil. En ese entorno es que nosotros vemos ciertos vacíos que todavía hay que, si bien es cierto, se creó o se firmó una ley que combate este delito, también es cierto que al interno hay muchos vacíos que tenemos que lograr poder llenar para poder ver todo este flagelo y combatirlo de una manera coordinada. Porque ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente, si bien es cierto, ha evolucionado el tema de justicia especializada, porque hay juzgados especializados en el tema del femicidio, de violencia contra la mujer, que también están viendo el tema de trata de personas y violencia sexual. Pero ¿qué es lo que pasa? El año pasado se crearon 6 juzgados de femicidio en donde no tiene competencia ampliada para ver violencia sexual y trata de personas. Este año se crearon 4 juzgados más que sí ven femicidio, violencia sexual y trata de personas. Entonces,
tenemos ciertas estadísticas que la licenciada Ugarte les va a comentar, en el que ahorita estamos sensibilizando a la gente para que denuncie, porque eso es otro problema que hay. Los delitos se dan, las modalidades que mencionó la licenciada Villarreal se dan, más en el tema de explotación sexual, pero la gente no denuncia, ¿verdad? Y muchas veces es por alerta al Baquenet que la familia denuncia que su hija desapareció, que así uno se da cuenta que ella está siendo víctima de trata de personas, ¿verdad? Al interno también nosotros tenemos ciertas dificultades en el sentido de que no hay una sensibilización para los jueces, para los fiscales, para los abogados, defensores en este tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Revictimizamos a la víctima, le preguntamos una y mil veces qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Entonces, en lugar de ayudar a la víctima a poder salir de ese problema, ¿verdad? La metemos y la metemos aún más. Entonces, esos son, y les puedo contar otro montón de dificultades, pero que también nosotros vemos que también hay avances en este tema, ¿verdad? Ya hay una justicia especializada que no está en todo el territorio nacional, pero que por lo menos estamos empezando, ¿verdad? Empezamos a tener esta justicia que nos gustaría mucho la capacitación para este tipo de funcionarios, ¿verdad? Y la sensibilización para este tema, pero hay mucho que recorrer en este caso. Tenemos cuestiones que componer, digamos, pero también vemos que estamos avanzando, tal vez de manera despacio, ¿verdad? Pero estamos avanzando en este tema. Y nosotros estamos colaborando, digamos, para este avance y, como decía la licenciada Villarreal, los exhortamos a ustedes para que también se puedan familiarizar con este flagelo, ¿verdad? Y para que puedan desde su escritorio, desde su lugar, ¿verdad? Poder ayudar a combatir este delito. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mayorga, sobre todo por su puntualidad. Nos está ayudando mucho a que cumplamos la meta de darle chance a nuestras compañeras y compañeros a hacernos preguntas bastantes. Ahora voy a darle la palabra a la licenciada Sandra Gularte. Yo la quiero presentar a ella como una pionera en el empuje de este tema desde la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ella es la defensora de las personas, de las víctimas de la trata de personas en la Procuraduría de Derechos Humanos, y desde esa función tiene una responsabilidad y una experiencia muy grande porque es la que le toca fiscalizar lo que hacen las instituciones del Estado obligadas a perseguir el delito y obligadas a darle protección a las víctimas. La licenciada Gularte es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Mariano Gálvez y actualmente está concluyendo su maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entre otras muchas responsabilidades como defensora de las personas víctimas de trata, ella es miembro de la Red contra la Trata de Personas en Guatemala. Esta es una red cabalmente que agrupa a personas como las que están aquí, que frecuentemente se reúnen para analizar los avances o los retrocesos en esta materia, y a esta red debemos que Guatemala tenga algunos poquitos avances, y a esta red se debe también que las instituciones del Estado obligadas por la ley se esfuercen por cumplir sus responsabilidades. Entonces le dejo la palabra a Sandra, por favor. Bueno, buenas noches. Yo sé que es un horario complicado para que todos los que estamos aquí trabajamos, ¿verdad? Y les comenzamos desde las 5 de la mañana algunos y nos anochece muy tarde. Estoy feliz por dos asuntos. Primero porque uno siempre tiene una carrera, cuando comienza a estudiar, yo siempre quise ser relacionista internacional y terminé en otra carrera que también me encanta. Y porque la Escuela de Ciencia Política me enseñó, cuando estuve aquí, en estos edificios, estábamos en otro lado, en el Gallinero. Y no les cuento las experiencias que tuve ahí,
interesantes porque no estaban como están ustedes ahorita en unas bonitas estructuras físicas, pero sin embargo creo que la escuela me enseñó a tener la escuela y la universidad a tener ese enfoque social que necesitamos. Ahora bien, ¿por qué es importante estar aquí? Porque aquí tengo, ¿cuántos profesionales tenemos aquí? ¿Somos cuántos? ¿25 o 30? Que vamos a tener 30 tesis. Y pueda que todavía algunos de ustedes no hayan encontrado un tema de investigar. Y espero, y ese es el sueño de los que estamos aquí presentes, porque además no es porque yo sea el tema de trata, pero yo les voy a contar que cuando yo comencé a abordar el tema de trata en el 2007, mi referente es la maestra, la doctora María Eugenia. Ella es una de las pioneras en el tema de trata. Y el trabajo que hace Refugio de la Niñez en Guatemala es tan valioso que en este año, a raíz del esfuerzo que hizo Refugio de la Niñez, la señora mayor, tuvimos la primera sentencia donde se incluye la restitución de derechos humanos de una víctima. Y eso, hoy por hoy, en tema de justicia, es algo que hay que aplaudir a estas dos organizaciones. ¿Qué hacemos y cuál es la perspectiva de derecho y cómo ustedes tienen que abordarlo y aportar en el tema? Les voy a poner primero a analizar un poco, son internacionalistas. Vamos a ver primero lo que tenemos ahí y les voy a presentar, no es un foro, pero yo quiero que ustedes me platiquen, que ustedes miren. Esta es una ruta de hace 2 años de trata de personas de Centroamérica y Suramérica. Yo quiero que alguien de ustedes me diga qué miran ahí, qué miran a Guatemala. Posicionemos el país, porque es importante el tema, desde un enfoque internacionalista. Leamos. ¿Qué interpretemos mapas? Compañeros. Andrés, muy buenas noches. Tal vez porque es un país de paso, es un país de tránsito, por la ubicación, la geoestrategia, es un país como apetitoso, ¿verdad?, para ese tipo de negocios. Okay. Guatemala es un país de origen, tránsito, destino de víctimas de trata. Pero Guatemala es un país tránsito, de destino y ¿qué más? De origen de migrantes. Guatemala es un país de tránsito, de destino y de origen del narcotráfico. El tema natural. Guatemala es un país de tránsito, ¿no?, de destino y de origen, no sé si es de origen porque no somos armas, pero de la venta y de armas. Entonces, Guatemala, políticamente y geográficamente, es un país donde si miramos los 3 delitos más grandes a nivel internacional. Y tenemos todas las vulnerabilidades para el fenómeno más grande, que es la migración. Y Guatemala es el embudo del corredor más grande migratorio que hay en el mundo. ¿Y todos para dónde? Estados Unidos. Tenemos fronteras porosas. Miremos otro mapa. Esta es de Centroamérica, Sudamérica para Europa. Traen y llevan. Y entonces antes hablamos que Guatemala solo era Centroamérica, víctimas de trata. Ahora miramos que es un corredor más grande, pero ahora se ha ampliado a que víctimas guatemaltecas lleguen a otro lado. Y víctimas de Europa y Asia estén siendo aquí tratadas. Miremos un poco más cerca. Esta es la ruta de la Comisión Nacional de México, una investigación sobre las rutas de trata en México. ¿Qué miramos ahí? ¿Dónde miramos Guatemala? Interpretémoslo otra vez. ¿Cómo está Guatemala? Guatemala es origen de víctimas de trata. Las rutas nacen en Guatemala. Y si hay una ruta que sale por Salvador, ¿por dónde pasa? Miremoslo más cerca. Esta es una investigación que se hizo en el 2006 sobre rutas migratorias. Pero lo que estoy diciendo es que la misma ruta migratoria es la misma ruta que utilizan los tratantes. La SAC hace 2 años identificó solo en la frontera norte de Guatemala, que es todo de Huehuetenango con México, más de 90 pasos ciegos. Hay, si no estoy mal, 3 puntos fronterizos, pero hay 90 pasos ciegos. Por ahí pasan los celulares,
madera, los huevos, la gasolina, el tucán, ya no, pero el tucán sí, la madera, los carros, la droga, las armas, el migrante y la víctima de trata. Tenemos un problema internacional, no es nacional, es internacional, donde los estudiantes de relaciones internacionales tienen mucha importancia, porque eso conlleva esfuerzos coordinados con otras naciones, porque si bien se hacen esfuerzos para la persecución penal, para la prevención y para la atención a víctimas, en Guatemala, como lo ha dicho María Eugenia, hay todo un esfuerzo internacional donde ustedes tienen que ser algo importante cuando estén en puestos de toma de decisiones importantes. Ahora bien, ¿qué relación tienen esos delitos con derechos humanos? Primero, la trata incluye violaciones sexuales, incluye una explotación, incluye una violencia, incluye una tortura para la víctima de trata que violenta sus derechos humanos. ¿Y cuál es el valor más preciado de una persona? La dignidad. Cuando hablo de violaciones y tortura, estoy hablando de que estamos pensando que cuando nosotros nos enojamos, todos tenemos carros, tenemos celulares, y resulta que cuando salimos a las 9 de la noche nuestro carro está abierto y se llevaron nuestro radio. Y si dejamos algo por ahí perdido, tal vez nuestro laptop se fueron todos y nos molestamos, ¿sí? Pero a una víctima de trata se le roba la vida, especialmente a las chiquitas que son violadas sexualmente. Si a nosotros, imaginemos mujeres y hombres que estamos aquí, el que se nos violente sexualmente sería algo espantoso para nuestras vidas. Para una chiquita de 11 años que se le viole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 servicios en una noche, es matarla en vida. Y eso es trata. Y la relación con derechos humanos es porque en la siguiente, la trata de personas es la suma de todas las violaciones al derecho humano. Se violenta todo lo que está impuesto en los instrumentos internacionales, en la Declaración Universal. Y eso incluye que tenemos que tener una respuesta institucional. Pero se violenta más el derecho a la vida y a la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? ¿Quién me puede decir qué es la dignidad? Ustedes que han hablado de mecanismos internacionales, ¿qué es la dignidad en el mundo de derechos humanos? Como no es examen privado, les voy a hablar qué es la dignidad. Ahí lo apuntan, porque eso es para nosotros en todo sentido. La dignidad, además de ser un valor, está en la declaración, está en el artículo 1 de la declaración, que es como la siguiente. Se divide en 3 grandes pasos. Es vivir como se quiere, vivir bien y vivir libre de violencia. ¿Y qué es vivir como se quiere? Vivir como se quiere es que toda persona tenga derecho a escoger lo que uno quiere en su proyecto de vida. Ustedes escogieron ser relaciones internacionalistas. ¿Ustedes creen que aquellos niños que fueron rescatados en la universidad hace 5 meses, supieron ¿lo vieron? ¿Cuántos niños miramos allá afuera? Pero fueron rescatados. Una de ellas es Juanita. Juanita tenía 11 años. Juanita salía de las 5:30 más o menos de la zona 3 con un gran canasto de frutas. Tenía que vender 4 canastos porque tenía que llevar entre 100 a 150 quetzales diarios. Juanita salía a las 8 o 9 de la noche por el Transmetro que sale para él. Juanita, cuando tenía 5 años, dijo, bueno, cuando yo tenga 11, voy a ser víctima de trata. Pensó eso. Ese fue su gran sueño, su proyecto de vida. No. Ni tampoco la niña que fue rescatada hace unos meses con el caso Barrientos, que le voy a poner el nombre de Luisa de 15 años, dijo, cuando yo tenga 15 años voy a ser prostituta, porque ese es mi proyecto de vida. ¿Ustedes creen que eso es? Entonces se nos violenta primero el proyecto de vida. Y la restitución de ese proyecto de vida es tan dura en tiempo, y ese es un gran reto que en este momento, y aquí se lo digo públicamente y lo he hecho,
que ha hecho muy bien los refugios de la niñez y el hogar y la Asociación Alianza, que es una muy buena práctica en Guatemala. Y el otro es vivir bien, como dice, como se quiere vivir bien, es todos aquellos derechos que el Estado de Guatemala no ha cumplido, porque ha puesto en vulnerabilidad. Y no digo solamente a los 475 víctimas que fueron rescatadas este año, ni las 570 que hubieron el año pasado, a todo guatemalteco, porque solo han hecho ponerlos en vulnerabilidad. Significa que hay un cierto porcentaje de la población que no tiene acceso a educación, que no tiene un acceso a trabajo, que tenemos niveles altos de pobreza, y todos son aquellos derechos de los DES, que son los económicos sociales, que nos ponen en vulnerabilidad. Pero también dentro de ellos entra el derecho a la seguridad. Porque si tuviéramos un Estado fuerte en el tema de seguridad, no hubiera redes de trata. Y por último, vivir libre de humillaciones. Y creo que la trata es tan dura que no les puedo poner un video aquí donde las víctimas te dicen que hay una etapa antes de ser explotada, que se llama el quebrantamiento de la víctima. Y entonces las víctimas han dicho que para que accedan, porque ustedes no han visto especialmente la explotación, una víctima de trata no va a estar toda mayugada, ¿quién va a comprar eso? Porque es de compra, es muy duro. Pero en esa etapa de la quebramiento de la víctima, en esa etapa es la etapa más dura, porque es donde reciben torturas, donde son golpeadas, son violentadas para quebrarlas sistemáticamente, las encierran en cuartos, las engrietan, no les dan de comer hasta que la víctima accede a ser explotada. Pero este problema trae raíces muy graves que están relacionadas a que Guatemala ha permitido la trata, porque hay todo un hecho histórico que ha permitido el trabajo forzado, pero más que todo hay un sistema patriarcal que permite el uso de los cuerpos de las mujeres, porque trata tiene un rostro de mujer. El 80% de las víctimas son mujeres y niñas, pero trata, el 60% a nivel mundial son para explotación sexual. Y entonces la trata tiene un rostro de mujer esclava sexual para la industria sexual. Si bien hay unas tratantes que enganchan a víctimas y hay mujeres y niñas y niños que son vulnerables, hay toda una población que es el cliente. Y mientras hay demanda, existirá siempre la trata. Y hay una demanda porque es permitido el uso, el alquiler, la venta de cuerpos humanos, especialmente para la explotación sexual. Y por eso tenemos casos de un señor de 70 años, consejero de la municipalidad de Chiquimula, que compra el uso de una niña de 80 años. Y tenemos una sociedad permicida que miramos niñas de 15 años en un burdel y todavía les decimos es que ahí les gustan porque quieren estar. Y no las miran como víctimas de explotación sexual. Y entonces tenemos una Guatemala que hay que trabajar en tema de investigación, porque tenemos que hacer una construcción de ese fenómeno donde miramos un cuerpo de la mujer como objetos sexuales, no como objetos y sujetos de derecho. Solo para terminar, que tengo, sigamos, les vamos a ver un poco de números. A mí no me gusta decir números, pero tenemos que verlos. El año pasado tuvimos 570 víctimas en 12 meses y hoy, solamente en enero a agosto, nos hemos registrado 485 víctimas. Eso significa que vamos a superar tristemente lo del año pasado. Pero yo quisiera que agarren sus celulares tan inteligentes y que alguien de ustedes multiplique 485 por 30. Por favor, de la compañera. Ustedes saben, yo no se fuera para las fórmulas y no sé por qué lo sacaron, pero Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito de la Droga, la ODOC, que es el que resguarda, es la agencia que resguarda el protocolo de Palermo, que quiero, por cierto, este es un
Veamos, ¿alguien de ustedes ha leído el protocolo de Palermo? Creo que hoy llevan una lección a casa, porque hay un compromiso en el mecanismos internacionales de leer la Convención contra el Crimen Organizado y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Porque es parte de nuestros conocimientos, pero hay toda una obligación de que nosotros supamos como profesionales. Pero esa agencia internacional dice que por una víctima que es rescatada hay 30 ocultas. Eso quiere decir que en Guatemala hay todavía 14.000 víctimas de trata que están haciendo ocultas y que no pueden salir porque uno de los derechos privados en la trata es el derecho a la libertad. La libertad que es sagrada para todo ser humano. Miramos un poquito más de números. Para adelante. Por género. Esta es una realidad, ya tengo solo 3 minutos, ya voy a terminar. El rostro de mujer, no tengo nada que decir, la gráfica lo dice, aún estos son datos del año 2013, no cambié la gráfica porque al final el sentido era lo mismo. Las mujeres suelen ser las víctimas con mayor incidencia a nivel mundial y Guatemala, eso no cambia. Así es. Esta la cambié, no la cambié porque los números de este año decían lo mismo. Las poblaciones más vulnerables son las niñas y las niñas, los adultos, pero en el sistema, como en todo mundo, como el sistema de justicia en Guatemala y de todo sentido, las bases de datos siempre tenemos problemas y consideramos de que no va a cambiar. Niñas, mujeres y personas, los niños son más vulnerables. Sigamos. Esta es una de la PDH de enero a agosto. Nosotros hemos recibido 54 denuncias de este año. Sí tenemos un crecimiento pensando que el año pasado tuvimos en todo el año 63. Pero yo quiero que nosotros lo desglosamos por tema de vulnerabilidad de poblaciones. Y la población más vulnerable de lo que hemos recibido en trata son niñas, niños y adolescentes. Y después les siguen las mujeres. Eso no cambia a nivel internacional. Por formas de explotación, siempre en esta información de la PDH recientemente, miramos que la explotación sexual es el 59%. O sea que eso no varía. Y lo peor del caso es que hay la explotación sexual de niñas y adolescentes. Si sumamos el matrimonio forzado como una forma de explotación sexual, que no lo es, pero si lo sumáramos, y ahí llegaríamos a eso, el turismo sexual, que es otra de las modalidades. Estamos hablando que más o menos el 65% es en explotación sexual, donde miramos el uso de las mujeres. Este año se ha visualizado que la explotación laboral y el trabajo forzado. Sigamos, ya para terminar. Estos son los casos del Ministerio Público. Y en esto sí quiero ver 257 denuncias. Estamos a 100 denuncias del Ministerio Público. Es posible que tengamos los mismos indicadores, pero hay un cambio en la siguiente gráfica. Hay un cambio. El año pasado solo había 51 casos judicializados y este año llevamos 126 casos. Eso significa que hay un despertar del Ministerio Público. Ese es algo de los asuntos más positivos que hemos tenido este año. Hace 2 años se tiró la Fiscalía contra la Trata. El año pasado se fortaleció a 20 personas porque eran solamente 12. Creo que hay un cambio. Espero que hayan esperanzas. Pero, digamos, este es el mapa del año pasado y el mapa no ha cambiado. Muchos casos en el Ministerio Público, pocos casos judicializados. Esto es el año pasado. Claro, esos 126 ha aumentado. Se está utilizando siempre en 25 juzgados. Todavía no hay casos, muchos casos en justicia especializada. Ese es el fracaso en tema de justicia. Solamente creo que le damos ese mapa. Los departamentos con mayor incidencia son departamentos fronterizos y de crimen organizado. Hay en este año, adelantemos 13 sentencias en 8 meses y el año pasado
del trabajo, del laboral. Y eso es algo muy bueno. Y les voy a dejar con la siguiente prueba. Ahí está, se lo hice ahorita en la tarde a las 3. Hice un caso comparativo. En el 2013 el azul son datos del año, todo el año. Es que no me salió en la gráfica corriente. Y lo naranjado es de enero a agosto. Hay una esperanza en el tema de justicia. Estamos viendo que creció considerablemente, si usted mira los casos judicializados, y creció las sentencias. Y estamos igual en el Ministerio Público. 570 víctimas el año pasado, 12 sentencias, 12 víctimas que tuvieron justicia, 485 víctimas este año, solo 16 víctimas han tenido justicia. Hay todo un reto del Estado, pero hay un reto de ustedes. No hay investigación sobre trata. No hablo de investigación, pero no hay investigación académica. Y hay todo un compromiso en derechos humanos, un compromiso hacia la población guatemalteca a investigar qué está pasando en el tema de trata en Guatemala. Hay temas como matrimonio forzado, que la primera investigación la hizo Marugenia este año, el reclutamiento de personas menores para crimen organizado, un tema que no se ha investigado, las coordinaciones entre estados, no se ha investigado qué está pasando en esos canales hay que informarse, hay que coordinar, hay que prevenir a nivel centroamericano. El abordaje tiene que ser regional y no se ha investigado. Hay una serie de modalidades, el papel de las instituciones, el papel de las universidades, y se lo dejo en el escritorio, porque espero que más alguna tesis salga de aquí. Y solo para finalizar, y yo sé que están cansados, la PDH ha lanzado una certificación para las mejores maestrías en el tema de trata de personas para el año entrante. Espero que algunos de ustedes participen en esa mención para una muy buena investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, toca ahora el turno a mi compañero Lisandro Acuña. Como hemos estado hablando de pioneras, yo quiero presentar a Lisandro como un pionero de este tema de la trata de personas en nuestro instituto. Yo me hice cargo de la coordinación del área de seguridad y justicia este año en mi instituto, y me vine a encontrar ahí ya a Lisandro instalado y muy compenetrado del tema de trata de personas. Lisandro es profesional del derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad de San Carlos. Tiene un diplomado en políticas públicas, monitoreo y evaluación de políticas públicas, impartido por la CEGEPLAN y patrocinado por Incidencia y nuestro instituto. Es investigador de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana y es analista dentro del instituto de temas de justicia y seguridad. Tiene publicaciones en la revista, cabalmente en la revista del instituto, en la revista digital y la revista impresa, cabalmente sobre trata de personas. Y a él debemos, entre otras cosas, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Lisandro nos va a hablar cabalmente de los retos que desde el TUSAC vemos para la Universidad de San Carlos en este asunto de la trata de personas. Por favor, Lisandro. Gracias, buenas noches a todos. Hemos tenido ya las exposiciones magistrales en las cuales pues, deja muy claro el problema y la magnitud que se está teniendo desde un punto de vista social. Se toca el tema relacionado a lo legal, derechos humanos con indicadores concretos, en lo cual pues, debe de considerarse en este sentido como estudiantes de esta distinguida escuela. Pues, es un reto que se tiene para luchar en contra de este flagelo que cada vez pues, está agobiando más el país. La trata de personas es la moderna esclavitud del siglo XXI. Es globalmente, después del tráfico de drogas, que se está posicionando en el segundo lugar, y los indicadores establecen que
término de una década estamos hablando que se pueda posicionar en el primer lugar de uno de los flagelos que va en contra de los derechos de las personas. Creemos el argumento de que venimos desarrollando, haciendo énfasis precisamente en el hecho de que el móvil profundo de la trata es la apropiación de la persona, la explotación del ser humano, ¿verdad?, por el ser humano. En ese sentido, es una forma extremadamente perversa de la misma lógica que ha motivado la historia de la humanidad durante milenios, aquellas que según la cual unos seres humanos, ya lo indiqué, son explotados, son en este sentido limitados en todas las garantías y los derechos que la Constitución, los tratados y convenios internacionales garantizan a las personas. En las exposiciones previas hemos podido escuchar cómo se expresa concretamente este fenómeno. Se ha señalado cómo la sociedad guatemalteca es agobiada por la inseguridad y la incapacidad del Estado de poder garantizar la seguridad, la paz y la libertad, la justicia a sus ciudadanos y el desarrollo integral de la persona. En este caso es lamentable indicarlo, pero nuestra casa de estudios no es ajena a esta ignorancia, a esta permisividad, y es en relación a eso en lo que realmente queremos hacer conciencia desde el Instituto de Problemas Nacionales en ustedes como estudiantes, porque la universidad en este sentido es inevitable que es el reflejo de la sociedad y respecto de la trata de personas, la inconsciencia universitaria es una proyección de la inconsciencia social, y ese es un compromiso que se tiene por parte de investigadores, por parte de estudiantes, de docentes, de todo el gremio que involucra a nuestra academia, de poder aportar los conocimientos y poder de alguna u otra forma generar propuestas para la solución y el avance en la prevención y en la represión de estos problemas. Ese es el conocimiento autocrítico del que debería partir cualquier análisis sobre la interpretación que un fenómeno como la trata de personas hace a la universidad. No hace muchos meses, como ya se indicó, lamentablemente se da el caso de niños y niñas que fueron explotados laboralmente acá. La distinguida representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, es un trabajo que hay que reconocer, es una lucha constante que se ha venido dando en contra de este flagelo, y donde realmente nosotros como estudiantes, como profesionales, como investigadores, no tenemos que hacer caso omiso a esto. Debemos de involucrarnos y debemos aportar a través del conocimiento. Lo fundamental desde el punto de vista de la perspectiva del Instituto de Problemas Nacionales es que, como ya se indicó, se necesitan de profesionales idóneos y probos que realicen los estudios, que realicen los análisis y las propuestas pertinentes para fortalecer el sistema, porque, como ya se indicó, está muy debilitado y de alguna u otra forma esta responsabilidad recae en todos nosotros. El trabajo multi e institucional es fundamental para unificar esos esfuerzos y poder alcanzar los objetivos, que es la prevención principalmente, la represión y erradicación de este flagelo que prácticamente está agobiando al país. De esos campos de nuestra casa de estudios superiores, no hay que negarlo, existen vacíos más que notorios que hay que reforzarlos. Agreguemos, sin que ello no exculpe de nada, que este panorama es similar en el dilatado mundo de las universidades privadas, que también tienen un carácter constitucional de aportar a la solución, a la investigación de los problemas nacionales que están agobiando al país. Es una tarea pendiente de revisar que enseña en nuestra universidad sobre la trata de personas. Con suerte es objeto de atención en algún curso de la Facultad de Derecho. En el nivel pregrado de la Escuela Ciencia Política también pudimos hacer un análisis y probablemente se aborde en algún grado sobre seguridad y criminología. En el resto de las facultades o escuelas facultativas este tema tiene una poca y limitada cobertura. Por lo que toca a la investigación, el panorama es igual desolador.
De acuerdo con una revisión preliminar, aquí está la compañera que nos está acompañando esta noche, aproximadamente hace 2 años existían 7 tesis y ese es el objetivo principal, por lo cual estamos acá, para motivar en ustedes realmente la investigación, el aporte que es significativo en cuanto al problema de trata de personas, para que como universidad y como sociedad podamos aportar de alguna u otra forma a la solución de este flagelo, y que definitivamente es importante la unificación de esfuerzos. En ustedes recae la responsabilidad, en todos los que estamos acá recae esa responsabilidad como profesionales, como futuros profesionales, de realizar investigación, de involucrarse en los temas que nos están agobiando y de una u otra forma aportar con propuestas concretas que vayan focalizadas a dar una solución a estos problemas y de alguna u otra forma defender a aquellas personas que en este caso están siendo son víctimas de este flagelo y que necesitan prácticamente la ayuda de todos nosotros como estudiantes, como profesionales y como investigadores. Es importante indicar que la docencia y la investigación son campos que pueden contribuir con un enfoque académico respecto al tema que nos ocupa. ¿Cuánto no lo serán los ámbitos de los servicios de la comunidad y la extensión universitaria, donde el porcentaje de ausencia es mucho mayor? Es lamentable indicarlo, pero es la realidad que se está viviendo. Por lo que hemos escuchado en las ponencias del foro, no es difícil concluir que la trata de personas es uno de esos problemas sociales que demandan un abordaje multi e interdisciplinario, por ser ineludible en el abordaje del tema que nos ocupa, y no solamente como una necesidad teórica, sino también práctica. Ahora mismo la cuestión central de la atención de la víctima de este flagelo demanda la colaboración de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, politólogos, antropólogos, los comunicadores que juegan un rol social, criminólogos forenses y entre otros. La repetida necesidad de superar los feudos del conocimiento, la mayoría de los cuales realmente expresan el feudalismo institucional, se hace urgente en asuntos como la trata de personas. No se aboga por una inviable función metodológica en la que el profesional universitario sería alguien que sabe de todo, pero que al final no sabe nada. Eso va aunado a encontrar los vasos comunicantes de los diversos saberes puestos al servicio, en nuestro ejemplo, de la víctima de trata de personas. Estamos lejos de aprender aquí una fórmula, una propuesta frente a asuntos que son trascendentales ampliamente, los alcances de nuestro conocimiento autocrítico sobre el rezago universitario respecto al abordaje de la trata de personas. En realidad deseamos ser mucho más modestos. Bastaría, y esto es muy interesante, que las autoridades competentes de la universidad y de las facultades, escuelas facultativas, centros universitarios, institutos de investigación, así como los estudiantes, docentes e investigadores, tomaran nota de la existencia de la política pública contra el flagelo de trata de personas y de protección integral a la víctima, así como el Plan Nacional de Acción Estratégico 2007-2017, en los cuales se encuentran las tareas mínimas con las cuales podría empezar la Universidad de San Carlos a iniciar la incidencia social en este flagelo. Por ejemplo, una de las líneas de intervención del plan se refiere al conocimiento sobre implicaciones sociales, económicas y culturales de la trata de personas en todas sus manifestaciones, y entre las acciones estratégicas correspondientes a esa línea de intervención menciona desarrollar investigaciones técnicas de carácter multidisciplinario y estudios focalizados sobre la trata de personas, tomando en consideración factores de edad, factores de género, de etnia, así como las diferentes modalidades que se existen en este flagelo, mecanismos de captación de víctimas, formas de coerción, regiones geográficas y mecanismos de atención integral a las víctimas. Otra línea de intervención en el Plan Nacional
se refiere a medidas institucionales, educativas, sociales y culturales, respecto de la cual se plantea la meta de la transformación de paradigmas educacionales. Como una acción estratégica propone incorporar, en ese sentido, una acción temática con los contenidos y programas oficiales de la educación nacional en el pensum de estudios de las universidades y, por qué no, hacerlo extensivo al pensum de estudio a nivel nacional y en todos los niveles. Estas definiciones del Plan Nacional marcan una ruta posible mínima que las autoridades de nuestra universidad deberían considerar como forma concreta que puede ponerse en marcha. Sin menoscabar la autonomía universitaria y el cumplimiento del mandato constitucional que la Universidad de San Carlos promueve por todos los medios a su alcance la investigación en todas las etapas del ser humano y coopera en el estudio y la solución de los problemas nacionales, esta es una recomendación obligada en este foro. Sin embargo, no hay por qué esperar a que se pongan en marcha las instancias institucionales. Consideramos que es una obligación que tenemos que afrontar como estudiantes. Tenemos que de alguna u otra forma involucrarnos en estos temas que afectan exclusivamente y limitan los derechos humanos de las personas, como ya se indicó, el desarrollo de la persona que se puede tener en el ámbito laboral, en la educación. O sea, prácticamente aquí hablamos de un flagelo que está tomando una cobertura preocupante en el país y de un sistema de justicia totalmente debilitado. Se necesita dar acompañamiento y dar seguimiento y el apoyo a todas las instituciones que luchan para la erradicación y para la prevención de este flagelo. Por el tiempo, pues ya tengo 3 minutos. De parte del Instituto de Problemas Nacionales les damos las gracias por estar presentes en esta oportunidad. Traía un mensaje un poco más extensivo, pero tuvimos que reducirlo un poco considerando que también las compañeras tienen que regresar a sus hogares y por la hora. Y dejo la palabra en el uso al licenciado Celada para que coordine si existe alguna interrogante en relación al tema. Que se aproveche, ¿verdad?, de una mejor manera, digamos, por parte del crimen organizado, estas carencias sociales, ¿verdad?, para tomar a estas personas, a estas mujeres y niñas, y se facilite aún, ¿verdad?, también por la carencia de legislación o por las lagunas legislativas que ciertos países pueden tener
Entonces, ¿qué tanto incide todo este andamiaje que le acabo de comentar, social, político, etcétera, en esto, ¿verdad? Que si facilita para que se dé el crimen de la trata en países latinoamericanos. Otra pregunta más. Solamente no voy a contestar. Yo quisiera que esta la contestara María Eugenia Villarreal, porque además ella, ECPAC está a cargo del programa regional del Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto para atacar con coaliciones de trata a nivel regional, toda una expertise en ese tema. Bueno, otra más y a los compañeros allá al fondo, por favor. Buenas noches. Vine un poco tarde, no sé a quién va dirigido, pero me sorprendió ver el mapa. Yo vengo de un departamento de Escuintla, del municipio de Nueva Concepción. Creo que es uno de los más afectados en este sentido. Me pareció ver el mapa, quisiera saber cómo están operando ustedes allá, porque por ejemplo allá de 10 familias, tal vez 7 son víctimas de trata, y mi familia también, nosotros somos parte de una de esas familias. Quisiera saber cómo operan ustedes para poder hacer denuncias o poder que las personas puedan hacer esto, porque allá normalmente llegará por los medios de comunicación, pero no hay otro medio por el cual las familias puedan llegar a denunciar, ya que ni la policía llega a ciertos sectores. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, yo les quiero sugerir, por favor. Una pregunta. Buenas noches. Esta tal vez va dirigida para la licenciada María Eugenia. Estaba revisando entre los objetivos de milenio de la ONU que no se encuentra la trata de personas. Quisiera saber si hay alguna posibilidad de que se ejerciera alguna presión o qué se podría llevar a cabo para que este tema sea parte de los objetivos de milenio de las Naciones Unidas. No estoy a favor de Naciones Unidas, pero creo que al estar dentro de ese ente genera un poco más de presión para que varios países enfoquen su atención en ese problema, que es bastante importante. Y tal vez para también la licenciada Sandra, ¿qué tipo o más o menos cómo se enfocan ustedes para identificar el problema de trata de personas, ya sea en explotación laboral o explotación sexual? Porque es en algunos casos muy obvio ver a niños trabajando abajo de los semáforos, en las calles. ¿Qué criterios toman ustedes para poder llevar a cabo una acción hacia ese tipo de casos? Gracias. Bueno, entonces, adelante, por favor. No sé, Valentina, si quieres empezar. Bueno, con la primera pregunta, si bien es cierto que existe la trata de personas, un alto porcentaje de trata de personas se da en población de alto riesgo. ¿Y qué quiere decir alto riesgo, no? O sea, que vive en situaciones de pobreza extrema, explotación, todo esto que sabemos que es alto riesgo. También esto es más complejo. Ahorita, a través del Internet, que es donde se hacen muchísimos contactos para la trata de personas, ahí pone en riesgo a todas las capas sociales. Porque tenemos que entender que la trata de personas también se da a través del engaño. Oye, vente a trabajar conmigo, yo te ofrezco un trabajo de modelo en Japón o en París o en México, traca, te voy a pagar un salario increíble, en fin. Te enamoro del paso. O te enamoro también. O sea, todo esto se está dando en Internet. Entonces, o sea, creo que si bien es cierto en un momento dado concebir la trata de personas que era dirigido a estratos sociales de pobreza y pobreza extrema, ahorita, hoy por hoy, no necesariamente es así. O sea, entra a todas las capas sociales porque está entrando a través de Internet. Y eso es ahorita una fuente muy grave de captación para la trata de personas. Por otro lado, también tenemos que decir, por ejemplo, en las cuestiones migratorias, también se da muchísimo el tema, se pone en riesgo en flujos migratorios. Eso también es cierto. Entonces ahí vemos también de que puede ser de pobreza, pero se da en flujos migratorios, o sea, en población, en movilidad. Entonces, o sea, ya se sabe que esto es cambiante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en América Latina, si bien es cierto, podemos tener nosotros índices de pobreza y pobreza extrema altos. Esto es un problema mundial, ¿eh? Esto es un problema mundial, no necesariamente vinculado, y
estigmatizados el no vincularlo a la pobreza. Si no estamos estigmatizando ser pobre, además aparte de ser pobre, estás en riesgo, te van a tratar y todo. No, no es así. Hoy de una persona de capas medias altas o altas puede ser. Y de hecho hemos, y Sandra no me dejará mentir, de que hemos tenido víctimas de trata colombianas universitarias. Eso iba a decir yo. Exacto. Entonces esto atraviesa las capas sociales. Es que no se dependerá de enfoca. la explotación. Pero vamos a Sí. trabajar, es un diálogo. Vamos a aclarar. Es que eso para de la explotación. O sea, la explotación laboral es para un nivel. Hemos tenido hasta chinos profesionales explotados aquí en Guatemala, hasta niños explotados en la Universidad de San Carlos, pobres. Pero también tenemos víctimas de trata, que es para otros niveles sociales que requieren no una chiquita de una aldea que se explotaba sexualmente, no, sino requiere un nivel intelectual alto para ese grupo, ese segmento de clientes que necesitan una víctima de otro nivel. Y estamos hablando de víctimas que les pagan por ellas 50 quetzales, como hay víctimas colombianas que se pagan $2,000 por 3 horas. Y que se le habían ofrecido el salario de la mujer, creo que así era, $5,000, y ella denuncia este hecho porque está pagando solo $. Ojo, entonces ya vemos cómo ya está mezclado todo esto, ¿no? Entonces, o sea, entonces, dos cosas. No es un problema específico de América Latina, esto va para todo el planeta, permea todas las clases sociales. Esto es un eje transversal que atraviesa todo el país. O sea, aquí entran diferentes capas sociales, hombres y mujeres, cuestiones de género y todo. Entonces, el problema es de alta magnitud. Pero, contestando en concreto tu pregunta, si no es solo de América Latina, si no es mundial la problemática, nosotros lo estamos enfocando ahorita porque estamos aquí, pero te podría nosotros pasar información del sudeste asiático y cómo funciona, y cómo también víctimas mexicanas van para Japón, o de República Dominicana para Europa, y también es mucho también para trabajo doméstico en casa particular, que también que es otro. Exactamente, tenemos España. Para España. Entonces, o sea, ya ahorita la globalización, ¿qué es lo que quería importar? La globalización ha hecho que este problema sea globalizado. Esto es lo que quería en concreto decirte. Cosa que no empezó así, pero ahorita ya está a estos niveles. Y por otro lado, mira, lo de las metas del milenio también otra vez se consiguieron hace tiempo en cuestiones enfocadas en cuestiones de desarrollo y crecimiento del ser humano, de la persona, ¿no? Entonces estamos hablando de líneas gordas, de líneas gruesas, educación, salud, todas estas líneas gruesas, ¿no? No específico a tipos de delitos. Evidentemente, cuando nosotros decimos al respecto de los derechos humanos, están hablando de derechos a la vida, pero que hay una serie de violaciones, además de derechos humanos, que era imposible nosotros, o sea, que se incluyera. No estoy justificando lo absoluto, pero que sea un renglón, un rubro para las metas del dinero debería de ser. Sin embargo, entendemos que están metiéndose a los grandes rubros. Sin embargo, sí es un problema que lo tenemos que lo tenemos que ver más bien, te digo, más a nivel nacional, una respuesta nacional y vinculante. Por eso sí me gusta tu pregunta, porque tenemos que tener, el gobierno tiene que tener más presiones internacionales para que esto avance. No obstante que ha firmado Guatemala todos los convenios internacionales referentes al tema y los ha ratificado. 18. Ahí está. 18 Y no se documentos internacionales entre todo el tema trata. Yo le voy a dar la palabra ahorita a Sandra, pero quisiera puntualizar una cuestión. Ahorita se está discutiendo, está empezando a discutir lo que podría ser las metas de segunda generación. ¿Sí? Y hay una corriente desde las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de Guatemala, que están planteando que se incorpore a esas metas de segunda generación cabalmente el tema de la seguridad, el derecho a la seguridad, que incluye precisamente asuntos como el de la trata. Es decir, la inquietud que estás expresando sí ya fue captada por la sociedad civil guatemalteca. La semana pasada o antepasada hubo una reunión en el PNUD donde las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca se informaron y se plantearon
llevar a Naciones Unidas la idea de que se incorpore el tema de la seguridad en estas metas de segunda generación. Sandra, por favor. Es un diálogo, ¿no? El tema, pues, el otro es el tema de que va relacionado a la criminalización de los padres en la explotación laboral. Miren, hay una divisoria muy tenue en lo que es un trabajo infantil como apoyo familiar que se da en Guatemala, ¿verdad? Y eso sí por la pobreza. Y la criminalización cuando los padres son parte. Y aquí no voy a criminalizar a los padres porque sí, en explotación sexual sí miramos padres que han vendido a sus hijas a los 9 años y los han metido a los bordeles. Y hay un caso de una niña, de una niñez, donde la niña dice que desde los 9 años era vendida por 1000 quetzales semanales a un bordel. Su papá lo vendió. Entonces ahí hay todavía un tema criminal fuerte. En explotación sexual es diferente. Los últimos casos que hemos tenido son niños originarios de Nahualá, los ahorita rescatados hace 20 días, y 2 repatriaciones de víctimas de niños de Nahualá que venían de México, que eran explotados en el Distrito Federal y en Tapachula. Hay un fenómeno relacionado a que hay siempre en los hechos que nos dicen es que los papás los ponen, los papás los mandan, los papás, y es verdad, pero los papás no sabían a qué venían los niños. Algunos no sabían a qué venían los niños, porque el enganchador llega a traerlos con otras, y ahí está el engaño, porque llega a decir, mire, van a estar conmigo, van a ir a la escuela, pero me van a ayudar en el trabajo, van a estar en una tienda, y van a la escuela y me van a ayudar en la tienda a atender. Y lo que tenemos es que los traen y los ponen a vender banderitas afuera de la calle y no van a estudiar, pues sí van a estudiar. Y entonces los padres están claros en que está estudiando mi hijo porque yo no puedo darle esa educación, y está ayudando a ganarse el dinero que es necesario en algún momento justificarlo, o aprenden el negocio, ¿me entienden? En el caso de las tiendas, hay un montón de adolescentes trabajando ahí. En las tortillerías, las niñas de Quiché, ellas venían y sus papás sabían, pero los papás decían, bueno, yo no tengo cómo educar a esa niña, la mando a trabajar aquí, pero ellos no sabían las condiciones en que estaban trabajando en esclavitud. Y recuerden que Guatemala hemos tenido historia de trabajo forzado, no de ahorita, 500 años de trabajo forzado, una remanencia que termina hasta 1948, que se da el Código de Trabajo. Entonces tenemos 60 años con derechos laborales y mal exigidos. Y mal. Entonces tenemos toda una estructura que tenemos que cambiar. El tema de trabajo forzado, de explotación laboral, es algo más estructural, más permisivo, más aceptado, porque ¿cuántos de ustedes compran afuera a los niños? ¿Cuánto les dan ustedes un quetzal a los niños? Y con dar un quetzal estamos contribuyendo a un día de explotación. Acuérdense, no hay que criminalizarlos. En explotación sexual, ahí es distinto. Ahí sí hay que criminalizarlos. No se vale. No sé, ¿alguien más no debe decir? Bueno, mira, yo creo que hay también cifras que verdaderamente son muy reveladoras en este aspecto del rol de los adultos, de los padres a nivel familiar. Y si vamos desde la cuestión del abuso sexual, que muchas veces, la mayoría de las veces pasa dentro de las casas, vemos también entonces, o sea, que también, o sea, cómo son estos tipos de relaciones, cómo son estas dinámicas en que se abusa, en que se vende, en que se obliga a casarse, en que se explota. Esa es la otra cara de la moneda. Hay una cara de la moneda muy oscura a nivel familiar. Y eso también es lo único que yo quería decir, y que hay que ponerlo también en la mesa. A esos padres sí tienen que pasar por la ley. Porque tal vez cada caso que tú dices, oye, no, o sea, no pueden volver a Y estamos hablando de matrimonios forzados, que nosotros acabamos de hacer la investigación, y estamos viendo cómo salen las chiquitas, ¿no? Y donde una abogada indígena decía, de 156 se habían casado, que ahora sí que por su propia voluntad, y 44 habían sido obligadas. Es altísimo el porcentaje, altísimo. Entonces, o sea, hay también esta parte oscura que tenemos que también hacerle frente,
avalen el delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque se está violentando el derecho, porque se está explotando físicamente a la niña en este caso, ¿verdad? Y aquí, aunque las niñas digan es que yo quise, es que me ofreció, es que me dio donde dormir, me dio vestimenta, eso no es justificación para cometer este delito. Hay una pregunta pendiente por allá. Para Escuintla. Sí. Escuintla es el departamento, está entre el segundo y tercero, digamos, es un año, ¿no?, de mayor incidencia de trata. También es hasta el año pasado que tiene el primer caso en el organismo judicial. Sí, el organismo juzgado especial, fue el primero. El tema de justicia, bueno, dos cosas. Si usted quiere denunciar, llame al 1555, es el teléfono de la PDH, no necesita que me diga su nombre ni su periódico, con mucho gusto le atendemos y le recibimos, o yo le puedo recibir la denuncia con mucho gusto, y eso es importante. Mire, solo con eso ya damos por esto, es un esfuerzo exitoso. El tema de justicia en Escuintla es complicado, porque Escuintla tiene, además de ser uno de los puertos marítimos, que tiene uno de los mayores planes económicos, también está en el corredor migratorio, tiene gran incidencia en el tema de narcotráfico, entonces es un departamento con mucha incidencia de trata. Tenemos turismo sexual, Puerto Barrios, Monterrico, Puerto San José, Monterrico, toda esa línea es un tema de turismo sexual donde usted mira niñas en los bares. Pero tenemos un alto nivel de corrupción en las instituciones, y no solo en Escuintla, en todo nivel. Tenemos una debilidad, como lo dijo la licenciada Mayorga, en el Ministerio Público, y yo le voy a dar resultados de que no debería decirlo hasta un mes. Hicimos en PDH, en la Defensoría, una investigación sobre el tema de investigación en el Ministerio Público. Las fiscalías distritales con mayor incidencia de casos de trata: Escuintla, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Jutiapa, la ciudad de Guatemala, fuimos hasta Chiseco, en Alta Verapaz. ¿Qué encontré en Escuintla? En Escuintla encontré de que habían 15 expedientes de trata del Ministerio Público del año pasado, y de los 15 no los encontraban físicamente. Hay una fiscalía distrital que tal vez quieran trabajar, pero que nunca, ninguno del personal que estaba ahí había recibido una capacitación sobre trata de personas. Mucho menos tenían conocimiento si había una instrucción especial para investigación, y eso que hay una investigación. El personal de la Oficina de Atención Permanente, que son los que reciben la denuncia, no tenían una definición sobre trata. Ellos no saben qué es trata, saben que es vender personas, que saben que es explotación, pero que ellos puedan identificar casos de trata no las tienen. Las víctimas no están reconocidas. Hay un fiscal en Escuintla que me dice, le digo, ¿cuántas víctimas son? Son 2 niñas. ¿Me podría dar la dirección? ¿Dónde están las niñas? ¿En qué albergue están? Y el hombre le dio vuelta al expediente y no encontró las direcciones ni dónde se encontraban las niñas. Y era un caso de persecución. Pero lo que pasa en Escuintla es el reflejo de lo que pasa en todas las fiscalías distritales. Pero que Escuintla es un país, imagínense, un departamento donde hay turismo sexual, donde hay mucho comercio y están grandes empresas, son empresas, los de caña de azúcar, donde hay mucha carga de movilidad de trabajo temporero, donde trabaja, donde el papá es el contratado, pero llega la mamá y los 3 muchachitos a trabajar, y los tienen en algunas veces en condiciones de esclavitud. Tenemos un puerto, uno de los puertos más grandes, donde llegan, tengo entendido, de 20 a 24 cruceros, y donde sé que venden el tema de la explotación sexual como parte del paquete en algunas agencias de turismo, donde pasa el narcotráfico como Juan por su casa, las redes. Y tenemos que recordarlo, que si bien hay una trata interna que está relacionada con familiares o tratantes de la comunidad locales, la trata, el narcotráfico y la venta de drogas es la misma, son los mismos negocios con las mismas personas. Y tenemos una policía en ese departamento, y muchas, donde el tema de impunidad,
de corrupción de funcionarios de la policía es muy grande. Las denuncias en Escuintla tengo muy claro, son denuncias donde están las víctimas en burdeles, pero donde los clientes víctimas son a veces funcionarios del Ministerio Público y policías y la comisaría. Entonces, el tema de investigación es muy delicado y la fortaleza del Ministerio ha sido... No hay una fortaleza. El Ministerio Público está bajando ahorita, hay toda una especialización en la Fiscalía de Trata, pero esa especialización no ha bajado a las distritales. El desconocimiento, la investigación es tan débil en el tema de trata que lo tenemos reflejado en que el año pasado tuvimos el primer caso judicializado ahí, después de tener 3 años con mayor incidencia de Escuintla. Y también reflejado que en el 2012, de 25 sentencias, 12 eran absolutorias. Sí. Yo creo que es muy paradigmático el departamento de Escuintla, porque yo creo que es un departamento fallido de alguna manera, ¿no? Y en todos los delitos, ¿no? De todos los delitos. Es un departamento fallido, o sea, donde la debilidad institucional y la ingobernabilidad está a la orden del día. Entonces pasa absolutamente todo. Realmente Escuintla es un departamento de los duros. Y más mayor incidencia en violencia en todos sentidos, no solo de trata. Sí, es en todo. Todo sentido. Y robo, y hasta robo de camiones y todo, hay todo una... Hay siempre mira un montón de situaciones comerciales que... No sé, Pues yo creo que ya se agotaron las preguntas entre todos los compañeros. Se puede acercar a Sandra para concretar su denuncia. Como nosotros también fuimos estudiantes de esta casa de estudio y sabemos que cuando uno se empieza a mover así, ya, yo me voy a permitir, licenciado, cerrar la actividad, agradecerles la paciencia, la atención, pero más que agradecerles estos 2 gestos de voluntad, lanzar el reto que planteó Lisandro. Miren, aquí hay un tema muy importante. Algunos de ustedes que seguramente han discutido el concepto de Estado fallido que es tan propio de estas carreras, aquí tuvieron un ejemplo típico de cómo un Estado puede fallar cabalmente en garantizar el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a tener derechos. Eso se refleja exactamente en la trata de personas. Y la Universidad de San Carlos, los estudiantes de esta escuela, como los estudiantes de Derecho, de Historia, de Antropología, de Ciencias de la Comunicación, tienen en este tema un campo vastísimo, no solo en términos de la investigación académica, sino en términos de la aplicabilidad de los conocimientos que